La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la inspiración de Dios a los hombres santos que siempre estuvieron de mano en mano, es decir, bajo la autoridad y bajo el poder y la guianza de Dios. Ellos fueron inspirados, 40 hombres que Dios escogió en un intervalo de 1600 años, de diferentes pueblos, de diferentes familias, que Dios consagró para revelarles lo que llamamos las Santas Escrituras. Venimos hablando en base a Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, sobre la cizaña. La cizaña que es sembrada por Satanás. Llevamos algunos días hablando sobre la cizaña. Queremos seguir hablando por otros días más. Es importante porque cada sección tiene algo nuevo. Estábamos estudiando en el programa anterior la segunda parte del libro de Reyes. En este caso, Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y después pasamos a estudiar el capítulo 17 y llegamos hasta el versículo 15. Ahora, quiero continuar con el versículo 16. En base a este interesante estudio, recuerde que la cizaña es sembrada por Satanás. Y esto que dice cizaña, ¿qué quiere decir con esto? Dios nos está enseñando que Satanás es el que siembra la cizaña. Y cizaña se le llama a aquellas matas que se parecen ciertamente a cierta planta, como por ejemplo, la cizaña que se da entre el arroz. Se parece bastante el zacate, pero no la semilla. No se parece al arroz. Tiene cierto parecido a la planta, pero cuando uno toca ciertamente la semilla, no tiene semilla, está vana, no sirve. Por eso se le llama cizaña, porque no es verdadera el fruto que está dando. Lo mismo es con el trigo. Hay una cizaña que se parece al trigo, pero no es trigo. Es una planta que da apariencia de semilla, pero cuando uno toca la vaina es completamente vacía. Así es en términos espirituales, la cizaña. La cizaña la hemos tratado de varias formas: la injusticia, la fornicación, el adulterio. Y hoy estamos tratando, también hemos tratado otra de las semillas, que es la semilla llamada afeminado, homosexuales, lesbiana. Lo hemos tratado con amplitud. Entonces, hoy estamos hablando sobre la otra cizaña que se llama idolatría. La idolatría es también cizaña, porque esos dioses no te pueden perdonar, no te pueden hacer bien, ni tampoco mal. Donde se colocan, ahí se quedan. Nunca jamás se pueden valer por sí mismos. Si nadie los mueve de ahí, ahí se quedan. Si son madera, ahí se pueden llenar de polvo. Y de toda telaraña se pueden también llenar de polillas y acabarlo la polilla y no se defienden solos. Por eso es que en las Escrituras también es llamado esto cizaña, el engaño. En Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 16,
Dice que el pueblo de Dios, la gente abandonó todos los mandamientos del Señor su Dios, el Dios Todopoderoso. Se hicieron 2 imágenes de becerros y estatuas de acera. Adoraron todas las estrellas del cielo y sirvieron a Baal. Eran los dioses para ellos poderosos, fuertes, pero ciertamente simplemente es el título porque de poder no tienen nada. En Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 17 también, dice que sacrificaron sus hijos e hijas en el fuego. Y esto es a esos dioses que habían fabricado, al dios Moloch, al dios Acera, y al otro fueron sacrificados a las estrellas. Y vemos a la luz de las Santas Escrituras que al sacrificar sus hijos e hijas en el fuego, también practicaron la magia y la brujería para adivinar el futuro. Y se dedicaron a hacer lo que el Señor les dijo que era malo. De esta manera provocaron a ira a Jehová de los ejércitos, al Dios vivo, al Dios verdadero. Entonces el Señor se enojó muchísimo contra Israel. Los expulsó de su presencia. No quedó ni un israelita, solo quedó la tribu de Judá. De ahí todos fueron esparcidos por causa del pecado de la idolatría. El dejar a Dios es dejarlo todo. Es estar completamente sin muralla de protección, sin techo de protección. Imagínense como que la Fuerza Armada se salga en tiempo de guerra de las fortalezas que tiene para librarse de su enemigo. Si se sale de esas fortalezas, inmediatamente es presa. Pero si se mantiene dentro de la fortaleza, el enemigo se puede aburrir y se va. Pero si se sale de la fortaleza, será como pan francés colocado en una taza de leche o café. Qué triste es dejar al Dios vivo y verdadero. No hay amparo. Por eso vemos pueblos siendo robados, asesinados, violencia por todas partes, guerras de un modo y guerra de otro, guerras frías y guerras calientes, guerras internas y externas. Todo es por causa de darle la espalda a Dios, de no honrar a Dios. El libro de Dios, llamado la Biblia, está abandonado. Muchos tienen Biblias, pero no la leen. Y lastimosamente que aún llamándose entre comillas cristianos, muchos que asisten aún a los templos evangélicos, no leen la Biblia. Por eso es que son engañados con facilidad por las falsas doctrinas, por no estudiar las Santas Escrituras. En este caso, como venimos explicando, la idolatría produce que Dios se enoje contra ese idólatra, contra ese pueblo, contra esa nación. Tal vez usted diga, pastor, tenemos el Vaticano, lleva cerca de 2000 años que existen. Pero si usted lee el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y el capítulo 18, en una hora vendrá la destrucción total. Lo dice Dios, no lo dicen los ministros simplemente, lo dice Dios. Viene su castigo y es un castigo terrible. Y eso está en todas las Santas Escrituras de todas las versiones. Ahora bien, según el capítulo 17 de Segundo de Reyes, verso 18, entonces el Señor se enojó muchísimo contra de Israel, los expulsó de su presencia. No quedó ni un solo israelita, solo quedó la tribu de Judá. De ahí todo ha desaparecido, porque Dios los echó afuera. La razón por qué los echó afuera está en el contexto que
hemos ya dado lectura. El rey Acab también fue otro rey en el reino del norte dado a la idolatría, y Dios lo cortó por medio del ejército sirio. Este hombre, conociendo la sabiduría de su padre, conociendo la rectitud de sus antepasados, no tuvo temor a Dios. Se apartó y se volvió idólatra. Se volvió a esos dioses, a las imágenes, para darle culto, darle adoración, darle toda alabanza. Su temor era para ellos. Y la Biblia dice que en segundo de Crónicas 18:27, Micaías dijo en voz alta: escúchenme todos, si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Porque el rey, después de escuchar a este profeta llamado Micaías, lo quiso mandar a la cárcel. Y entonces, pero Micaías alzó la voz para que lo escucharan todos los soldados, todas las fuerzas armadas que estaban cuidando a estos reyes. En este caso estaba Josafat y estaba el rey Acab y sus ejércitos que estaban ahí guardando sus vidas. Entonces Micaías había dado una palabra, que miraba que el rey Acab no regresaba vivo de la batalla, sino que iba a morir, por causa de que se había vuelto idólatra, había arrastrado a Israel hacia la idolatría. Y entonces, y esta fue la razón por qué el siervo de Dios dijo: escúchenme todos, quiero que sepan, si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, el Señor no ha hablado por mí. Entonces el rey Acab y el rey Josafat fueron a pelear en contra del ejército siria en Ramot de Galad. Estos dos reyes, uno que temía a Dios, que era Josafat, un hombre que realmente hacía lo correcto, fue para ayudar a su amigo Acab. Y entonces Acab le dijo a Josafat: preparémonos para la batalla. Me vestiré para disimular que soy el rey, pero tú vístete de las vestimentas reales. Así que el rey de Israel empezó la batalla vestido como cualquiera, que no es el rey. Estaba vestido común y corriente como cualquier soldado. Y las Santas Escrituras dice claramente, nos dice, a la luz de las santas palabras, nos dice la Biblia, que estos reyes comenzaron a pelear y a pelear. Pero sin embargo, dice en el capítulo 18 de segundo de Crónicas, verso 33, sin embargo, un soldado tiró una flecha al aire sin apuntar a nada en particular. La flecha entró por un pequeño espacio entre la malla y la armadura de Acab. Y el rey de Israel entonces, en este caso, Acab le dijo al conductor del carro: me hirió una flecha, sal del área y retirémonos de la batalla. Pero el versículo 34 nos dice que los ejércitos continuaron fuertemente en la batalla y el rey Acab se quedó en su carro, se apoyó en el carro mirando el ejército de Siria hasta caer la tarde y murió al ponerse el sol. La idolatría lo engañó y Dios se enojó contra ese rey. Le mandó un profeta y en vez de oír al profeta de Dios, lo quiso amarrar y meterlo al calabozo, a la cárcel. No quiso oír, como millones de almas no escuchan el consejo de Dios por los miles de pastores que vemos en la faz de la tierra. La gente sigue empecinada a hacer lo malo y a servir sus dioses paganos.
El problema es que no existe salvación si el hombre muere adorando dioses que no son dioses. No hay salvación si muere así. Pero si hoy que está vivo se arrepiente y se aparta de ese engaño para servir al Dios verdadero, alcanzará misericordia, será perdonado por Dios, limpiado y restaurado, bendecido, su nombre puesto en el libro de la vida. Es necesario entonces acudir al Dios justo, al Dios verdadero. El rey Acab pereció y sin dudas está en el infierno, porque Dios dice que todo idólatra va para el lago de fuego. Apocalipsis 21:8 lo dice. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante, se menciona que serán echados ciertamente al lago de fuego, donde es la muerte segunda, y ahí serán atormentados día y noche. Pero si el hombre estando en vida se arrepiente y se aparta del pecado de la idolatría, Dios está dispuesto a perdonarlo y a salvarlo y a colocar su nombre en el libro de la vida. Dios lo limpiará de toda idolatría. Ahora, están los seguidores de ídolos. Por todas partes se ve ese tipo de gente siguiendo sus dioses, pensando que sus dioses de verdad podrá salvarlos, podrá ayudarlos. Pero no es así. Dice la palabra del Señor claro, que no podrá ayudarlos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden salvar, no pueden de ninguna manera bendecir a nadie. Solamente la gracia y el poder de Dios sí puede hacerlo. Amado televidente, busque a Dios, hónrelo, sírvalo y usted será prosperado, será bendecido en todas las cosas que emprenda. Porque Dios quiere derramar su gracia. Dios quiere derramar su poder sobre de su propia vida. Cuán importante es escuchar el consejo de Dios. Agarre su Biblia, saque tiempo para leerla, obedézcala y será prosperado. Será prosperado en todas las cosas que emprenda. Como vimos anteriormente, la gente rechazó las decisiones y el pacto que Dios hizo con sus antepasados. Y el testimonio que les dio, ellos siguieron lo que no tenía sentido. Ellos mismos perdieron todo el sentido siguiendo lo que es la idolatría. Pero la idolatría, como hemos dicho, no trae nada correcto. No trae nada de bueno, sino al contrario, lo que trae es tragedia, lo que trae es dolor, tristeza, desánimo, desamparo. No hay triunfo sino derrotas y más derrotas. Entonces, la persistencia en pecar nunca jamás te salvará ningún ídolo. Si te dicen que si pagas tanto por las misas, tus familiares te sacarán de penas. Jamás las misas pueden salvar a nadie. Es Jesús el único que puede salvar mientras estás en vida. Mientras el hombre ya partió de esta vida, Dios mismo dice, el juicio fue decretado, no hay más esperanza, no hay más salvación para el que murió en la idolatría. En segundo de Crónicas 28:22, aunque estaba en tan mala situación, Acaz continuó siendo infiel al Señor. Hizo sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pensando así, que los dioses de los sirios le pudieran ayudar en cualquier guerra, en cualquier situación. Pero dice la palabra tan claramente en segundo de Crónicas 28:23,
que al hacer sacrificio a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pensando así, los dioses de los sirios, y los ayudaron a ellos, también a mí me ayudarán si les ofrezco sacrificios. Pero termina diciendo el pasaje, pero esos dioses fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. No solamente lo ayudó a él, sino que todo Israel fracasó por causa de creer en los dioses paganos, en los dioses que no son dioses. Amados televidentes, no cometa el error de estos hombres. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan lo están haciendo y por lo tanto están teniendo problemas serios. Problemas serios con el Todopoderoso. Acaz juntó todos los artículos usados en el templo de Dios, es decir, las cosas santas de oro. Los rompió en pedazos, cerró las puertas del templo del Señor. ¿Y qué más hizo? Tomó la decisión más equivocada de ir a construir altares en cada esquina de Jerusalén. Es que en cada esquina había una estatua, un templito y una estatua, como se ve en muchas partes del mundo, que en las cruces de las calles han hecho ciertos altares. Allí hay una estatua, hay una imagen al cual les sirven, le dan culto. Es lo mismo que hizo el rey Acaz. Y en cada ciudad de Judá, Acaz hizo santuarios pagados donde quemar incienso. Es decir, paganos, donde quemar incienso. Donde poder ofrecer estos inciensos a otros dioses, haciendo enojar así al Señor Dios de sus antepasados. El resto de los hechos y todo lo que hizo de principio a fin está escrito en los libros de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Ahí se encuentra escrito todo el mal que trajo por la idolatría y todo el mal que cayó sobre él y sobre toda la nación. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados. Qué triste, ciertamente, que este hombre se fue al infierno por no acatar el consejo santo de Dios. Entonces, amigo mío, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes paz? ¿Tienes gozo? Si sirves a otros dioses, no tienes paz, no tienes gozo. En tu espíritu hay un vacío fuerte. Y mucho de eso que sientes en tu espíritu, esa ansiedad, esa soledad, esa intranquilidad. Muchos de ustedes que me escuchan no pueden parar de fumar. Hay un desespero. Algunos están cigarro tras cigarro. Otros puros que se termina de quemar, viene otro tras ese. Y el problema que tienen una tos. Su pecho tiene fatiga, sus pulmones no alcanzan a respirar bien. Eso es el mismo pecado de la idolatría. Otros no pueden dejar la pornografía, otros las hechicerías. No pueden abandonarlos. Le piden a todos sus dioses que tienen allí, pero no hay cambios en ellos. Yo le invito a tomar parte, a probar al verdadero Hijo de Dios. Él es el que Dios asignó para perdonar y para salvar al hombre de sus pecados. ¿Ama Dios al idólatra? Sí. No ama el pecado de la idolatría, pero a usted Dios lo ama y Dios quiere perdonarlo y librarlo de toda condenación. Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, verso 1. Nos dice claramente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme a la palabra de Dios. Y el Espíritu
espíritu de vida en Cristo llega a librarlos el 100% de la ley del pecado y de la ley de la muerte. La muerte eterna ya no se enseñorea de esa persona, porque en verdad la ley del espíritu de vida que vino a recibir en su corazón ha traído esos grandes y poderosos cambios. Dios puede perdonarte y limpiarte. No te asustes porque te dije que todo idólatra va para el infierno. Si no se arrepiente, sí, para ahí va. Pero los que ya nos hemos arrepentido no vamos para ahí. Dios nos ha dado esperanza de nuestra salvación y es eterna, porque hemos invitado al Eterno a vivir en nosotros. Invite al perfecto y al eterno, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y vivirá por los siglos de los siglos. Si usted quiere hacerlo, quiero que usted agache su rostro y hable con el Señor y dígale: Padre, gracias por amarme. Y gracias por Jesús tu Hijo. Gracias porque lo constituiste a Él como mi Señor y mi Salvador. Y yo lo acepto hoy como mi Señor y Dios y el Salvador de mi vida. Jesús, entra a mi corazón. Límpiame de todo pecado, de toda maldad. Sálvame ahora, Dios. Dame tu salvación. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero morir idólatra, Dios. Quiero morir creyendo en un Dios vivo y verdadero. En un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede y que todo lo conoce. Ahora, Dios, te doy gracias por entrar a mi corazón con Cristo Jesús y llenarme de tu Santo Espíritu. Gracias por revelarme tu verdad y ahora guíame siempre en tu santa verdad. Y muchas gracias. Amado televidente, le aprecio por su tiempo de estudiar con nosotros la palabra santa y también lo felicito por haberse entregado a Jesús. Congréguese, ame a Dios y sirva a Dios. Y Dios estará encantado de usted y de los suyos. Además, si no tiene donde congregarse, venga a la iglesia Roca de Luz Eterna. Y aquí nos deleitaremos sirviendo a Dios, deleitándonos para siempre. Que la gracia de Dios esté con ustedes para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.